Entonces, como te decía, cuando nosotros hacemos un proyecto bajo fondos públicos y bajo una institución pública, hay ciertas legislaciones que impiden hacer ciertas compras, y también hay procedimientos que hay que hacer para poder garantizar la legalidad del uso de los fondos. Y para el caso que vamos a ver y vamos a ir viendo, hay diferentes formas de comprar y diferentes formas de tener los documentos contables, porque cuando uno se adjudica un proyecto y le pasan plata, normalmente esa plata es de fondos públicos, y también las mismas instituciones te obligan de cierta manera, y también esa obligación a uno le sirve para tener un cierto orden, a llevar los registros de cierta manera, porque normalmente cuando uno se adjudica el proyecto te hacen procesos de auditoría, y yo ya pasé con el proceso de auditoría, ya pasé por todos esos procesos que como ya para poder dar una primera aproximación de compartir una experiencia para en el futuro, porque incluso no solo a ti, sino que a otras personas, bueno, por eso estoy grabando el video, les puede servir esto. Entonces, a ver, para el caso de las instituciones públicas hay diferentes formas de comprar. Normalmente, si tú quieres hacer una compra que se sobrepasa las 3 UTM, y ahí tú tienes que meterte al Servicio de Impuesto Interno, ver cuánto es la UTM del mes en el cual quieres hacer la compra. Si te sobrepasa eso, ahí no puedes, tienes que hacer un trato directo, y ese trato directo se demora aproximadamente 1 mes y medio en estar listo. Es decir, tú haces el procedimiento y en 1 mes y medio ahí recién se va a emitir una orden de compra que le va a decir a la empresa que puede de alguna manera enviar los productos. Pero para hacer ese trato directo hay que tener varias condiciones. Una de ellas, que la validez de la cotización sea 30 días, que la validez de la cotización sea 30 días, que el pago de la factura sea a 30 días, es decir, 60 días de todo el procedimiento. Uno es para el tema del procedimiento burocrático que se tiene que hacer, y después el otro es para el proceso de la compra. El lugar de entrega, en qué plazo van a hacer la entrega, y bueno, las típicas cosas del nombre de la empresa, la dirección, los productos, y esa cotización y esa factura se tiene que mantener el precio. Y para poder hacer ese trato directo también uno tiene que meterse a la página de Mercado Público y buscar el RUT de la empresa y ver si es que está hábil y disponible en Chile Proveedores, porque si no está metido en eso, no se puede hacer ese trato directo. Y normalmente una de cada 7 empresas no está hábil y disponible en Chile Proveedores. Entonces, si pasa eso y es sobre 130, ahí tú tienes que comprar a veces a una empresa y a otra por montos menores a 3 UTM. Y esa es la otra modalidad, pues, o sea, si no puedes comprar por trato directo y no te aceptan, a veces están hábil y disponible en Chile de proveedor, pero te dicen, ¿sabe qué? No, es demasiado el riesgo y toda la cuestión. Entonces ahí a veces uno tiene que, ese mismo producto, si es que está la posibilidad, comprarlo en diferentes empresas, pero por factura menores a 3 UTM. Esa es la modalidad. Y cuando tú compras por facturas menores a 3 UTM, lo que haces, tiene 2 posibilidades: de que la misma universidad o institución pague a 30 días, porque siempre pagan a 30 días, o que tú pagues directamente por una transferencia, en efectivo, con tarjeta, entre otras cosas. Pero si usas esa última modalidad, ahí tú tienes que hacer uso de una cuestión que se llama fondo fijo. Y el fondo fijo es una plata que dan,
o caja chica también le llaman. Es una plata que dan a los directores de los proyectos para que ellos puedan hacer gastos varios. No sé, se acabaron las minas, por decir así, y necesito las minas ahora ya. Entonces tengo que voy a comprar al líder, por ejemplo, mina. Y eso de una mina sale como 300 pesos o menos. Entonces tú eso lo vas colocando la boleta en esto. Estas son puras compras que vendría a ser de fondo fijo o caja chica. Entonces por eso que está aquí. Entonces uno, cuando ya sea por trato directo, por trato indirecto y todas esas cosas que te había mencionado, cuando uno tiene el documento, ya sea la factura o la boleta o algún otro comprobante también certificado de todas esas cosas, uno siempre tiene que sacarle copia, porque los originales siempre los van a tener la sección de contabilidad de la institución o de la universidad, y la otra es la tuya, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que enviar este fondo fijo, y aquí he ido acumulando todas las boletas. Normalmente todos los meses se tiene que enviar esto, pero a veces uno no junta los 400.000 pesos y puede darse el lujo de enviarlo el otro mes. Pero sí es importante que en esto aquí tengo un original. Yo tengo que enumerar las boletas y colocarlos todos en una lista. Es un trabajo de chinos, y dependiendo de cómo te pidan esto, uno lo tiene que colocar, pero tiene que colocarlas todas en orden. Entonces la 25, que es Sodimac, por ejemplo, yo tengo que buscar y encontrar la 25 acá. Esa es una cuestión, ¿ya? Entonces, por un lado tú tienes los originales ahí, que esos se tienen que enviar y los van a almacenar en la parte de contabilidad, de adquisiciones o la parte administrativa de la institución. Y la otra te la quedas tú, y te la quedas por dos razones: una, para tener un respaldo, y la otra para que cuando hagan el proceso de auditoría se le haga más fácil a la persona que va a hacer la auditoría encontrar los papeles. Entonces yo, por ejemplo, aquí estos son boletas que tengo que ordenar, ¿ya? Pero acá yo tengo, por ejemplo, aquí coloco marzo 2019, entonces aquí coloco todas las copias de esas cosas originales correspondiente a marzo de 2019. Entonces cuando la persona va a hacer la auditoría ya va a tener aquí la cosa. Ahora, normalmente, y dependiendo del tipo de institución y de base administrativas, porque todas tienen todos los fondos, o cuando uno se adjudica una plata en una institución, tiene sus leyes, su propia normativa. Normalmente lo más común que uno puede encontrar es que uno tenga que colocar un sello con el monto y un folio que vendría a ser un código interno que ellos tienen, y que uno, cuando ingresa la boleta en la página web de ellos, se emite ese código. Entonces uno lo coloca aquí. Y cosas que no se permiten muchas veces en estas cosas es, por ejemplo, acumular puntos. Tú no puedes acumular puntos. Si tienes cuestiones, si vas a Copec, por ejemplo, y quieres acumular puntos Copec, no lo puedes hacer. Te pueden decir, oye, ¿qué pasa aquí que ganaste puntos? Pero ya en una segunda o en una tercera instancia puede que ahí ya te hagan una rebaja. Nosotros te advertimos, tú no nos hiciste caso, rebaja. Y no sé, pues si tenés más de 150 lucas en pura boleta con puntos Copec, por ejemplo. Y bueno, como te decía, todas estas boletas, todas estas cosas son montos menores a 130.000 pesos. Ahora también hay otro tema, y que me pasó a mí. Yo quería comprarme ese Datalogger que está ahí, que salía 130.000 pesos.
ese que está ahí colgado. Y ese es un bien inventariable. Y los bienes inventariables no se pueden comprar por fondo fijo por legislación y por código interno dentro de la institución. Entonces ahí uno tiene que preguntar, oye, ¿sabéis que esto es inventariable? ¿Qué puedo hacer? Y lo inventariable es todo lo... Bueno, depende de la institución, pero al menos acá es bajo la 2 UTM, entre comillas, deja de ser inventariable. Entre comillas. Bajo la 2 UTM deja de ser inventariable, aunque igual, por ejemplo, hay de estos tipos de ¿cómo le llaman? Basureros que son inventariables. Ahora, ¿cómo uno se puede saltar ese paso de lo inventariable? Metiéndose a la página de Chile Proveedores, Mercado Público, y si encontráis el data logger, bacán, porque ahí podéis hacer la compra directa y no vaya a tener problemas, y ahí en Mercado Público podéis comprar 700 o 1000 pesos en puro data logger y no vaya a tener que hacer trato directo, no vaya a tener complicaciones ni nada por el estilo. O sea, si uno quiere comprar algo, la primera instancia es por el mercado público. Si uno no encuentra nada en el mercado público, entonces tiene que ir a ver si es que se puede, la empresa acepta factura a 30 días, pero que sean menores a 3 UTM. Si son mayores, entonces uno tiene que hacer un trato directo. Y si el monto es menor a 3 UTM, claro, uno le puede pedir factura a 30 días, o si no, directamente uno llega y le paga. Y ahí te emiten una factura, una boleta, por el monto que uno pagó. Por ejemplo, hay una cuestión de publicidad que yo pagué por un pendón 25.000 pesos. Eso lo pagué en transferencia. Pero hay otras cosas, hay unos insumos de laboratorio que eso pedí que se pagaran a 30 días. Y la empresa aceptó y no hay problema. Entonces uno siempre tiene que tener los documentos y así ordenados, pues, para que a la persona se le haga más fácil encontrar. Y lo más importante también es que tanto al original como al no original uno le tiene que colocar también el timbre. Porque si no, y es lo que me pasó a mí, va a tener que ir al lugar de adquisiciones donde tienen todos los documentos y va a tener un día o 2 días o 3 días estar timbrando todas las boletas, y es un tiempo que uno igual pierde y se estresa porque a veces los documentos se demoran en estar y bueno. ¿Qué más? No sé si tienes alguna duda. Es algo bien complejo. Sí, como otro mundo. Sí. Para pagarle a las personas se hacen normalmente boletas a honorario, aunque también se pueden hacer contratos. Los contratos tienen sus ventajas y sus desventajas. Pues al menos en las instituciones públicas las ventajas que tiene es que tú podís tener mes a mes tu sueldo, por un lado, te pagan en la AFP, la imposición y todas esas cosas, y por otro lado uno también tiene regalías, por ejemplo bonos de 18 de septiembre, bonos de Navidad. Pero la desventaja es que uno tiene que entrar a una hora y salir a una cierta hora. O sea, uno puede entrar y salir a la hora que quiera, pero normalmente cumplir esas cosas. Mientras que las boletas honorarios no tienen esa cuestión que de los bonos, sí te pagan mes a mes, pero el horario es flexible. Y ahora, bueno, por la legislación que hay, sí, creo que si emite la sumatoria de las boletas honorarios al año, suman más de 1.800.000, por ahí, una cosa así. Ahí te hacen el descuento del ese 10%, que cada año va a ir aumentando hasta llegar, creo que a un 20%. Sí, también otras cosas, normalmente aquí hay 2 timbres. En una misma factura, tú puedes, normalmente puedes generar 2 timbres. Es decir, si tú compraste
en mercado público insumos de oficina y también compraste insumos de ferretería. Son dos ítems que normalmente las plantillas financieras que uno postula a los proyectos son diferentes, entonces ahí uno tiene la flexibilidad de colocar un timbre para la parte de ferretería, que pueden ser materiales e insumos, y otro ítem que vendría a ser para gastos generales, específicamente en materiales de oficina. Y bueno, hay otros, por ejemplo, las liquidaciones de sueldo, los bonos de productividad, eso se mete en carta para poder hacer el proceso de los pagos, el overhead, que es los gastos de administración, el tiempo que invierten en hacer todas estas cosas también. Uno tiene que emitir certificados y la persona responsable del proyecto tiene que firmar todas esas cosas y uno tiene que ir a enviar todos esos papeles. Bueno, normalmente uno, al menos dentro de mi experiencia, la parte, bueno, agrícola, porque es la única, el 30 al 40% de las cosas que he querido comprar las he encontrado en la página de Chile Proveedores, el resto no. Entonces ahí he tenido que usar o fondos fijos, pedirle factura o pagar directamente o hacer tratos directos. Y los convenios honorarios, como te decía, todo el proceso se demora 2 meses en emitirse, dependiendo de la modalidad con que uno quiera pagarle a la persona. Si tú estás a cargo de un proyecto y le quieres pagar mes a mes, tienen que llegar a un acuerdo y la persona tiene que cumplir la hora y recuperar en caso de que le pasó algo, qué sé yo, porque ahí hay un compromiso. Pero indirectamente, si esa persona no cumple y no pasa nada y no recupera, esa persona depende de una firma del director para que se emita el pago. No es que todos los meses va a recibir el sueldo. Tú cumpliste este mes, muy bien, se hace la carta, el director lo firma y se emite el pago. En caso contrario, no. ¿Qué otra cosa? Y en las plantillas de los proyectos normalmente están delimitados cuáles van a ser los aportes, cuáles van a ser los momentos de aporte. Por ejemplo, el primer pago fue de 24 millones. Y para eso uno tiene que emitir un certificado notarial ante notario, un pagaré ante notario, y eso uno lo envía a la institución y ellos después realizan el depósito. Pero también normalmente en algunos casos te piden certificado de garantía, que eso está relacionado con que la institución tiene que respaldar, esos 24 millones por ejemplo, los tiene que respaldar en caso de que se haga mal el proyecto, que no se cumpla correctamente todas las cosas. Entonces ellos hacen efectivo esa póliza de seguro de garantía y por ende ahí se termina el proyecto, cobran la póliza, recuperan la plata y bueno, ahí yo no sé qué es lo que pasa en ese caso. Pero en casos así extremos yo creo, sí, porque a veces hay veces que yo he escuchado de proyectos que en realidad no avanzan nada, que se quedan ahí detenidos, que hubieron problemas financieros, que no sé qué, o se ocuparon mal las platas, se ocuparon para otras cosas que no eran las que debían ser, así que está muy fuera del proyecto. Entonces ahí como que se puede hacer uso de eso. Y los pagaré, entonces uno va viendo ahí, normalmente si uno no ha gastado toda la plata, con 5 millones de pesos hacia abajo ya te pueden emitir un pago. Si todavía uno tiene, no sé, pues 7 millones, ahí es mejor esperar hasta llegar a los 5 y ahí enviar ese aporte notarial para que puedan hacer el pago.
Porque también pues, no sirve de nada si es que 24 millones, pero esos 24 millones gastaste 10, te has quedado con 14 y viene el segundo aporte y que son, no sé, pues 15 millones, entonces la idea es irlo gastando. Claro, como... Por eso que es muy importante saber hacer también bien el presupuesto. Y si uno está haciendo un proyecto para una institución pública, también tiene que ver, por un lado tiene que extrapolar los valores y por otro lado también tiene que ver el tema del presupuesto y el presupuesto irlo haciendo a través del Chile Proveedores para tener un ajuste mucho más certero. Y eso es algo que me pasó a mí, claro, pues, son presupuesto, tanto, pero yo estaba cotizando así como cualquier mortal. Pero después, cuando ya entré en el proyecto, era otro el mundo. Había otra página en la cual estaba obligado a eso. Ahora, estas cuestiones de los fondos fijos, de la caja chica esa, la idea es no gastarlo mucho, o sea, gastarlo para tema de benzina, para viáticos y movilización, como le llaman, y evitar hacer estas compras chicas, no sé, pues como solo urgencia. Claro, solamente tiene que ser urgencia. Igual tú puedes comprar un lápiz por caja chica, pero lo ideal para no gastar esa caja chica lo puedes comprar por el mercado público. Claro que se demora normalmente 1 semana y media en que te llegue. O sea, uno tiene que estar ahí seguro de eso. Y como te digo, uno puede comprar hasta 70 millones de pesos de solamente una vez, siempre y cuando esté ese producto ahí. Lo otro es que cuando uno cuando se emite una orden de compra, la empresa gestiona el procedimiento del despacho y de la factura. Entonces a ti te llegan los productos con la factura. Entonces tú esa factura la tienes que procesar para pagarla. Y para eso se tiene que enviar una carta, que están todos los productos, que recibí conforme, todo eso. Y eso uno lo envía a la parte de administración, adquisiciones y todo eso. Y ellos ahí recién cuando les llega eso, la pasan a contabilidad y ellos después realizan el pago, pero a los 30 días. Ahora, es importante cuando uno entrega cualquier documento tener una libreta de correspondencia. Esto es algo que tampoco me dijeron después de. Entonces, en esta libreta de correspondencia tú vas a tener la fecha, el nombre de la persona a quien recibe los documentos, el contenido, factura, número tanto, por valor tanto, empresa tanto. Y aquí que coloque la firma. Y así lo vais haciendo por todos los papeles que vayáis generando. A ver si hay otras cosas más. Bueno, y todos estos documentos originales, uno no se puede quedar con esto. A veces por los procesos de auditoría te piden que uno envíe a la institución los documentos originales y para eso es todo un proceso para respaldar la trazabilidad o el camino o la persona quien se queda a cargo de todo eso. Entonces yo, por ejemplo, ahora tengo que entregar estos documentos. Entonces ahí coloqué en esa libreta de correspondencia lo último, todos los documentos el número, comprobante de egreso y todas esas cosas. Y cuando llegue al lugar donde vaya a entregar esto, tengo que ver quién me los va a recibir y ahí recién anoto el nombre y la fecha y le pido la firma. Y normalmente las firmas tienen que ser en lápiz azul. ¿Por qué? Porque el negro es muy informal. El negro es para escribir, para
tener los datos, y el azul es el que se ocupa más para la firma. El rojo es para corregir. ¿Esa ley de dónde? No es ley, es formalidad más que nada. Y bueno, estas cosas, estas etiquetas igual son buenas tenerlas, ¿ya? Para ordenarse. Y lo que decía la Angélica, comprar esas etiquetas para colocar las firmas también sirve bastante. Porque claro, pues la persona ve, ya tengo que firmar acá, pero atrás también hay otras cosas que firmar. Pues entonces ahí es bueno colocar esas etiquetas que vendrían a ser las mismas que estas. No, yo creo que eso. ¿Alguna duda? De María. Sí, como que comprar 2 meses, un mes, el otro banco, no ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que me contaban estas personas que están allá en adquisiciones? Había uno que trabajó en una empresa privada y él me decía, no, una vez hice una orden de compra por 300 millones. Y así, sin trato directo, sin nada. 300 millones. Y me dijo, y cuando llegué aquí, y que eso no se puede hacer porque hay que hacer un trato directo y que eso se demora un mes. A veces hay cuestiones que se llaman, creo que... Eso yo no sé, pero por ejemplo, en química de suelo compraron un analizador que salía como 60 millones de pesos. Y ahí tuvieron que hacer una licitación y esperar como unos 6 a 7 meses. Y todo se demora años. Sí. Sí, pues otra cosa es que después llega el equipo y pasa otro mes en donde tienen que calibrarlo y recién ponerlo en marcha. ¿Todas las instituciones públicas? Sí, todas las instituciones públicas. Mi mamá trabaja en el Manuel de Sala, que también es público porque forma parte de la Universidad de Chile, y ella me dice también, no, Chile Proveedores, o sea, me entiende cuando, en parte, pues, ella no tiene que hacer tanto, creo que esas compras, pero en parte sí, pues. Y no, es todo un mundo, o sea, ahora que estoy tratando de comprar cuestiones para invernadero, tengo que comprar un palo de 1 por 4 pulgadas por 4 metros de largo, y eso no está en mercado público y tiene que ser esa medida. Entonces ahí tengo que, el plan B, tengo trato directo o compra directa. El trato directo es esperar un mes más. ¿Y lo necesitáis ahora? Sí, por lo más pronto. Y tengo ¿cómo se llama? Y la otra opción es comprarle a diferentes empresas el mismo producto, pero como es tan escaso, es tan difícil, no puedo hacer eso. ¿Y qué vais a hacer entonces? ¿Vais a esperar? Tengo que hacer trato directo nomás. O sea, voy a hacer un trato directo para comprar una cantidad por un monto menor a 147.000 pesos, pero que también sea superior a 125.000 pesos, porque la empresa necesita eso como compra mínima para hacer el despacho. Y por otro lado, el resto de los palos que necesito, que creo que son como unos 40 o 70 más, se los voy a comprar a otra empresa que los vende más barato. Entonces así puedo hacer una compra, una estrategia de compra. Sí, así es.